Hoy es lunes 8 de julio del 2024 y en los más recientes episodios aquí en Brújula hemos estado analizando algunas de las propuestas tanto del Plan C del presidente López Obrador como de los puntos que ha dicho Claudia Sheinbaum que va a estar impulsando hacia adelante cuando llegue a la presidencia. Pues ya esto ocurrirá ahora sí que en octubre. Y entre las propuestas, digamos, que trae Claudia Sheinbaum es ampliar los programas y las campañas destinadas a prevenir adicciones, en particular drogas químicas, prohibir el comercio de vapeadores, temas de prohibición en materia de marihuana. Cuando hablamos o cuando entiendo que se habla de drogas químicas, se habla de fentanilo. Entonces, para platicar de esto, me da mucho gusto hoy que nos acompaña aquí en la cabina de Brújula Juan José Sirión Lee, abogado, académico de la UNAM y presidente de México y Mundo Vapeando AC. Y vía telefónica nos acompaña el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros en Brújula. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, igualmente, un gusto estar contigo. Gracias. La idea de esto es entender, en términos de nosotros como ciudadanos, cómo nos afecta o nos beneficia la propuesta que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum para su próximo gobierno en esta materia, en esto de prohibir y, como ellos llaman, ampliar los programas y campañas destinados a prevenir adicciones. Pues quizás primero, ¿por qué no entramos a la parte del fentanilo? Que me parece que ha sido pues muy llamativa. La comunidad médica, doctor Moreno, se movilizó mucho cuando el presidente López Obrador dijo: vamos a prohibir el uso de fentanilo, la importación de fentanilo, el uso de fentanilo. Hasta el momento, ¿qué ha pasado a partir de esto que dijo el presidente López Obrador, doctor? Bueno, el fentanilo sigue existiendo afortunadamente para uso médico. El fentanilo es un medicamento que se utiliza para cirugías, es un buen anestésico y sobre todo es un excelente analgésico que se usa en pacientes terminales que tienen dolores muy severos, sobre todo por problemas oncológicos. El prohibir el fentanilo para uso médico es absurdo porque por tres razones. Primero, no es el sitio de donde sale el fentanilo de uso recreativo. Es decir, el fentanilo no es que salga de los hospitales para que los usen la gente que lo va a usar como una droga. El fentanilo se hace en forma sintética. Entonces, prohibirlo para el uso médico es afectar a pacientes que tienen condiciones muy específicas que requieren ese medicamento. Entonces, lo que se tiene que hacer es el control del fentanilo que se produce en forma sintética. Y tercero, no tenemos un medicamento que sea pues una alternativa buena para esta sustancia, porque realmente es un medicamento muy útil, lo cual provocaría que muchos pacientes que tienen dolor pues empezaran a dejar de tener esa capacidad de poder controlarlo con un medicamento que si se utiliza en forma adecuada pues no le genera daño a nadie. Lo absurdo aquí es que pues se trata de cortar algo por un cordón equivocado. Esa es la realidad. En términos legales, Juan José, ¿tú cómo ves esta parte? Entiendo que tú estás mucho más metido en la parte de los vapeadores, pero me imagino que como abogado, pues entiendes los efectos de una prohibición como esta, ¿no? Claro. O sea, ayuda a acabar con que el fentanilo circule entre la población en México y de alguna manera sea un producto que cruce hacia Estados Unidos. Al contrario, es desafortunado que en un gobierno donde uno de los lemas presidenciales era prohibido prohibir, se busque prohibir cosas que son de uso cotidiano, que la gente las utiliza y que bien encausadas solamente traen beneficios. Lo digo por parte de la idea del fentanilo, que es un medicamento, como el doctor comentó. Yo no tengo ese nivel de conocimiento técnico al respecto, pero pues como él comentó, es un medicamento que se usa especialmente para cuestiones de dolor de algunos pacientes, ¿no? Prohibirlo con el objeto de combatir
un tráfico ilegal, es la peor forma de hacerlo. Ya tenemos lo que sucedió en Estados Unidos con la prohibición del alcohol, que lo único que crea es un mercado negro que se vuelve violento, que tiene, que lo tiene tomado el crimen organizado, y al final del camino, donde hay demanda, va a haber oferta. Y eso es lo que sucede con todas estas sustancias. Ahora, sí, quizás iba yo a preguntar sobre el fentanilo y el consumo, pero mejor prefiero hablar de la marihuana y de los vapeadores y luego hablar de lo que las prohibiciones generan en el consumo. Así es que en ese sentido, bueno, doctor Moreno, preguntarte sobre el tema de la marihuana. ¿Cuál es tu postura respecto a qué sería mejor en términos de salud? ¿Prohibirla como ahorita está o de alguna manera tratarla como un problema de salud y no como un problema de seguridad pública como se encuentra en este momento? Mira, se ha demostrado incluso en algunos países europeos en donde se ha legalizado la marihuana, pues se ha visto que el consumo no aumenta en una forma mayor y además no existe esta alteración en donde la gente en forma pues clandestina trata de conseguir sustancias que si no están bien reguladas pueden traer más daño que beneficio. Realmente, bueno, el tabaco es mucho más adictivo que la marihuana y como la tendencia en la mayor parte de los países de Estados Unidos no, pero la mayor parte de los países es a tener una mayor flexibilidad en cuanto a al uso de la marihuana, evidentemente llevando una educación hacia las personas, hacia los jóvenes, del uso y que no sea una situación en donde, bueno, pueda haber un excesivo consumo. Pero la realidad es que creo que el prohibir, el tratar de evitar toda la fabricación, uso que en otros lugares se está realizando y además también con fines medicinales. O sea, la marihuana se ha utilizado desde hace mucho tiempo, por ejemplo, como un estimulante del apetito. Y eso para algunos pacientes, por ejemplo, pacientes con VIH, utilizábamos marihuana para fomentar el que pudieran tener un mejor apetito y disminuyera ese síndrome de desgaste. Entonces, otra vez entramos al prohibir todo, es realmente generar que haya muchas personas que pudieran tener un beneficio y que ese beneficio no se tiene porque pues, hay una prohibición total. Y en términos legales, Juan José, esto, a mí siempre me ha llamado la atención esta diferencia entre salud pública o seguridad pública y la marihuana es donde cae, porque el alcohol no cae ahí. Así es. Tú abusas del alcohol y te llevan al hospital. No te llevan a la cárcel, al Torito tal vez, pero solo 24 horas, Así es. ¿no? Y vale la pena puntualizar una cuestión legal que es interesante y que nos da una idea de hacia dónde va el gobierno. Existe una jurisprudencia por reiteración de criterios que determina que la prohibición de venta de marihuana para el consumo lúdico es inconstitucional. Esto además escala a algo que en la ley de amparo, digamos, es el máximo grado de protección que puede haber en la ley de amparo, que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Mientras que el amparo protege solamente a quien lo promueve, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad protege a todos. Y existe una Declaratoria General de Inconstitucionalidad en el mismo sentido, que no se puede prohibir el uso lúdico de la marihuana porque es inconstitucional. Al mismo tiempo, en las cuestiones de vapeo, existe una jurisprudencia por contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia que determina que la prohibición absoluta de comercialización de los vapeadores es inconstitucional. Entonces, si nos damos cuenta, no hay espacio para que exista una prohibición, menos, en el caso de los vapeadores, por decreto presidencial, y lo que pretenden hacer con esta modificación a la Constitución tiene un tinte totalmente político que es pelearse en otro frente con el Poder Judicial de la Federación. O sea, no tiene nada que ver con salud, no tiene nada absolutamente. ¿Por qué? Porque la prohibición no trae. Si la prohibición en una ley trajera como consecuencia que en la realidad de la noche a la mañana la gente dejara de consumir, entendería uno una prohibición. Pero como eso no pasa, ¿sí?
Lo único que sucede es que el mercado voltea a ver a los criminales, al crimen organizado, porque siempre son más jugosas las ganancias de los productos prohibidos que de aquellos que están regulados. Pues suena muy grave. Muy y en ese sentido, decías, doctor Moreno, que pues hay sustancias más adictivas, una de ellas la nicotina. Entonces, cuando estábamos pensando en el comercio, prohibiremos el comercio de vapeadores, que es la propuesta que trae el plan de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pues quizás vale la pena prohibirlo, ¿no? Si es tan adictivo. ¿Qué diferencias ves tú, doctor, entre los que fuman un cigarro tradicional, con su filtro o sin su filtro, pero un cigarro tradicional, versus los que consumen vapeadores? Mira, o cigarrillo electrónico, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Uh-huh. Claro, lo que existe primero es que hay más pues experiencia, estudios, la evidencia científica del daño del tabaco. Uh-huh. De los vapeadores, pues empieza a haber más, cada vez más evidencia. Ahora, hay mucho tipo de vapeador y también, desafortunadamente, al no haber una pues regularización de esto, pues hay vapeadores que tienen un aumento, una gran cantidad de nicotina, y que eso pues evidentemente es mucho más adictivo y va a traer algunos daños. Hay vapeadores que no están pues estandarizados, y que entonces la cantidad de cierta sustancia química puede dañar el pulmón. Mi opinión personal y mi opinión en cuanto a lo que he visto en la clínica es que sí existe daño en los vapeadores. Si existiera alguna forma de regular, de entender de cómo algunas sustancias pudieran ser menos dañinas que otras, pues adelante. Pero mientras eso no suceda, creo que está bien clara la evidencia científica de que los vapeadores pueden provocar daño pulmonar, como lo hace la nicotina con el pulmón. Y ahí, pues, la regularización de esto, pues creo que tiene que ser algo muy importante. Pero, bueno, en términos, o sea, hubo todos estos reportajes en Estados Unidos de cómo los vapeadores fumaban o de alguna manera había un daño pulmonar porque entraba este vapor en sus pulmones que después se descondensaba y generaba hongos en los pulmones. ¿Eso ocurre para cualquier vapeo, para los cigarros electrónicos o no en términos de salud? No, ese es el problema real que existe, que los casos que vemos, pues no tienen en alguna manera como hay tantos tipos de vapeador, y hay el cigarro electrónico, el cigarro que tiene el filtro, el cigarro que se consume antes de ser inhalado. eh, el daño que hemos visto, pues han sido de personas que llegan y que te dicen, usa un vapeador, pero no hay una estandarización de todos los vapeadores. Mientras eso no suceda, pues existe el riesgo de que el vapeador te esté generando un problema. Claro. A ver, y Juan José, en términos legales, el hecho, porque yo veo que está prohibido el vapeo, pero también veo tiendas de vapeo. Así es. Yo pues no lo consumo, pero conozco a mucha gente que lo consume todo el tiempo y que son muy felices por dos razones. Una, pueden estar en un lugar en donde está prohibido el fumar, y pues ahí clandestinamente bajan la cabeza abajo de la mesa si estás en un restaurante o en un bar, y pueden echarse un toquecito de su vape, como decimos, y no prende las alarmas. Nadie se entera. Nadie ¿no? se entera, Sí, digamos, por un lado. Y dos, sienten que a nivel de salud, y ahorita podemos regresar a esto con el doctor Moreno, es más sano. Ajá. Pero pues yo lo que no sé es si la prohibición les está dejando saber exactamente qué tipo de producto están comprando. Entonces, esa es mi pregunta. Sí, y es un problema bastante grande. La Agencia de Salud de Inglaterra, que es, digamos, la autoridad nacional a nivel mundial que promueve la reducción de daño al tabaquismo por medio del uso de vaporizadores, ha hecho desde hace 6 años un estudio que tiene que ver
con el seguimiento que se ha dado del uso de vaporizadores a nivel Inglaterra, a nivel Reino Unido, por gente que ha dejado de fumar utilizando estos dispositivos. Y este estudio lo va actualizando, pues, más o menos una vez cada año, a veces se tardan 2 años. Ahorita tenemos el último, que es del 29 de septiembre de 2022, y permíteme leerte un cachito que es muy interesante. Dice, con base en la evidencia revisada, creemos que la estimación de al menos un 95% menos dañino, refiriéndose a los vapeadores, comparado con el cigarro convencional. Claro, nadie dice que es inocuo. Así es, no es inocuo, pero dicen que su estimación de al menos un 95% menos dañino sigue siendo precisa en términos generales, al menos a corto y mediano plazo. Si te das cuenta... A largo plazo ya todos estamos muertos. Eso dicen, ¿no? Los economistas. En el largo plazo ya nos morimos todos. Y pensemos algo. Lo que hace daño cuando una persona fuma cigarros tradicionales no es la nicotina. La nicotina es un químico altamente adictivo, como todos lo sabemos. Como nos dijo el doctor. Sí, además. Pero no es tan dañino. No es más dañino que la cafeína, por ejemplo. Es muy parecido el daño que causa la nicotina a la cafeína. Lo que nos hace daño es el alquitrán, o sea, el producto de la combustión del tabaco. Cuando quemamos esa hierba e inhalamos ese humo, es lo que nos hace la mayoría del daño. Por eso los fumadores pasivos... bueno, que ese es otro tema que a mí me parece... Yo prefiero sentarme con una amiga que fume un vape a con una amiga que fume un cigarro, porque el humo de su cigarro me está haciendo daño a mí y el humo del vapeador no me está haciendo daño. Y estás en lo correcto. Es prácticamente imperceptible a nivel toxicológico el vapor de segunda mano. Pero aquí lo interesante es, hemos hecho un escándalo muy grande con respecto al daño del cigarro. Yo no defiendo al cigarro, lo que defiendo es la razón. Y lo que hacemos muchas veces es decir, el cigarro es altamente tóxico. Pero una cosa que es altamente tóxico no se tarda 25 o 30 años en darte un síntoma negativo. Nadie se muere por fumar 6 meses. O sea, algo altamente tóxico es algo a lo que te expones y te mueres en 5 minutos. Pues fentanilo, no sé, doctor. Pero ni así, solamente con sobredosis. No existe, por ejemplo, sobredosis de nicotina. Es imposible, porque el cuerpo reacciona siempre con un mecanismo de defensa. Pero en el caso de la nicotina, nadie se enferma antes de 20 años. Entonces, si esta afirmación del Colegio Real de Médicos de Inglaterra de que es 95% menos dañino es verdadera, significa que es 20 veces menos dañino. Significa que para que empiece a tener síntomas, en vez de 20 años como en el cigarro, me tardaría 400 años. Nada más para que meditemos en dónde estamos posicionados. Ahora, pero ahí seguimos en temas médicos. ¿Qué te dicen estos datos que nos comenta Juan José, doctor? Bueno, y yo creo que vamos a decirlo en una analogía con lo que sucede con los opiáceos, que para quitar la adicción de la heroína o del fentanilo se utiliza una sustancia que es un opiáceo de mucha menos intensidad y cual logra que se le quite a la persona este síndrome de abstinencia que tiene en el momento de dejar la morfina. Si lo vemos desde ese punto de vista, pues entonces el vapeador pudiera ser una alternativa para que la gente dejara de usar el tabaco. Estoy totalmente de acuerdo que la nicotina o el alquitrán no te va a matar en 6 meses. El problema es que el alquitrán te va a generar un daño pulmonar que se va a ir acumulando y la nicotina te causa esta adicción que evita que a los 6 meses lo puedas suspender. Entonces, por un lado, pues el problema es, ojalá y uno tuviera que decir, oye, no, pues ya a los 6 meses voy a dejar de fumar. Pero la adicción que adquieres con la nicotina es muy alta. Pero, pues lo que está diciendo el abogado, que es algo interesante, que valdría la pena analizar, es si el vapeador pudiera ser ese como eslabón que hay cuando en las clínicas de meperidina, que es la sustancia que se utiliza para tratar de dejar que la gente deje de consumir morfina, heroína, pues logran que los pacientes se restablezcan, se compongan. Entonces, bueno, pues es algo interesante, habría que analizarlo.
Y por eso, antes de decir no a todo, creo que vale la pena analizar todas las perspectivas, todos los argumentos que hay, pero de una forma no nada más de decir vamos a discutir esto para al final hacer lo que yo quiero, y nada más estoy haciendo o abriendo la posibilidad de una discusión cuando ya de antemano sabemos cuál va a ser el veredicto, sino hacerlo en una forma consciente, conociendo los datos. Yo no conocía el dato que acaban de comentar, pues es interesante y vale la pena considerarlo antes de decir está la prohibición total. Sí, totalmente. Ahora, a mí mi duda es, entonces, por ejemplo, en todos estos comercios de vapeadores donde te venden el aparatito y el aceitito que le quieres poner y tal, que existen en México, ¿cómo pueden existir si están prohibidos, por una parte? Y luego yo veo que ya luego los compran entre amistades, te compro y dame y para acá vapeadores. Así es. Pues a mí me da la impresión de que eso que yo le pregunté el otro día a una persona, ¿cómo sabes que lo que tú estás comprando no le metieron vitamina E, que entiendo que fue el problema que tuvo Juul? O sea, y que era lo que generaba estos hongos en nuestros pulmones. No, generaba algo peor. A ver, bueno, sí. Entonces, ¿qué piensas de esto, Juan José? Bueno, de forma muy respetuosa, nada más quiero aclarar que no son aceititos, porque los aceites son liposolubles y el pulmón no los puede absorber. Ajá. Entonces, en realidad estos líquidos lo que tienen es glicerina, propilenglicol, saborizante y nicotina. Okay. La glicerina y el propilenglicol son solubles en agua. Por eso la enfermedad de la que hablas en Estados Unidos, que se dio con el uso de acetato de vitamina E, es porque el acetato de vitamina E es soluble en aceite. O sea, es una sustancia oleosa. Y eso el pulmón no lo absorbe. Se empieza a acumular en el pulmón y se empieza a tapar. Hongo. No, se empiezan a tapar los alvéolos y la gente no puede respirar. Ajá, te ahogas. No lo digo de forma técnica porque yo no soy médico, pero esa es la idea, ¿no? Esto sucedió en ciertos estados de Estados Unidos, donde se levantaron alarmas de gente que estaba teniendo unas enfermedades, pues así, agudas, por el uso de vaporizadores, que de primer momento no se sabía qué eran. Al final del camino se llegó a la conclusión de que un narcotraficante tomó unos extractos de THC y los rebajó con acetato de vitamina E con el objeto de adulterarlos, con el objeto de duplicar las dosis que tenía. Y este acetato de vitamina E fue el que causó estas enfermedades en Estados Unidos. En el momento que los CDCs, que son los Centros de Control de Enfermedades, que digamos es parecido a la COFEPRIS de México, se dieron cuenta, emitieron una última resolución diciendo: ya sabemos que esto viene del tráfico ilegal de productos adulterados de THC. Y luego dice: si tú dejaste de fumar cigarros combustibles utilizando vaporizadores, no dejes de utilizar los vaporizadores, pero cómpralos en lugares establecidos, no los compres en la calle, ¿no? Claro. Entonces, lo que tú dices tiene mucho que ver. Casualmente, la gran mayoría de las personas que se enfermaron viven en estados donde está prohibida la marihuana. Porque en los estados donde está permitida, la gente lo compra en los dispensarios autorizados, donde hay garantía de que lo que uno adquiere es lo que está buscando, y no solo Dios sabe qué. En México tenemos un problema muy grande con el mercado. Tú acabas de decir que puedes conseguir en algunas tienditas algunos vaporizadores y también con tus amigos, con algunos amigos que los venden o en las redes sociales, ¿no? Pero también puedes ir a una tienda de conveniencia, ya iba a decir la marca. No importa, puedes decir. Al 7-Eleven o a Sanborns o a la farmacia Benavides y vas a encontrar vaporizadores legales vendidos ahí, hechos por una tabacalera. ¿Por qué? Porque lo que han logrado con las prohibiciones en la forma que lo han hecho es que las empresas presenten juicios de amparo y que los jueces les concedan estos amparos y les autoricen para la comercialización. Entonces tenemos un mercado que está por todos lados. Gente que tiene amparos y que puede comercializar legalmente el producto. Gente que dice lo que no está expresamente prohibido está permitido y por eso lo vendo. Y los que están conscientes que están en un mercado negro traficándolo por las redes sociales y traficándolo por cuestiones de plataforma, ¿no? De venta por plataforma. Y ese es el mercado que tenemos en México. ¿Qué ha traído como consecuencia?
que en vez de que disminuya la cantidad de usuarios de cigarros electrónicos, en la actualidad tenemos idea de que hay 2.2 millones de usuarios de cigarros electrónicos en México. Bueno, y no sé, pero me da la impresión de que esto le quita recursos al Estado, porque si vendes vino en México, pagas las empresas que venden vino pagan un impuesto especial. Claro. Y no es menor. Sí, si me permites, te voy a decir cuáles son las cosas que trae la prohibición de cualquier producto y que claramente está sucediendo con el vapeo. La primera es, pues fomenta el mercado negro. Si para vender legalmente tengo que hacer un amparo y tardarme un año, pues mejor lo vendo en la clandestinidad, ¿no? Por otro lado, el gobierno pierde control sobre el mercado. No saben qué se está vendiendo, no saben cómo se está vendiendo, ni cuántas personas lo están utilizando. Se pierde toda esta información que el gobierno debería de tener para garantizarle a la gente que lo que consume, pues tiene medianamente un mercado ordenado, un control de calidad y en un mercado ordenado, ¿no? Obviamente, como todo está en el mercado negro, es más fácil que un menor que no debería de consumir estos productos adquiera estos productos en el mercado negro, porque alguien que lo vende en la ilegalidad le da lo mismo venderle a un mayor que un menor de edad, ¿no? No se garantiza, obviamente, ningún control de calidad a ninguna de las personas que lo usa. Y finalmente, lo que acabas de decir, se deja de recaudar impuestos. Una empresa o una industria que podría estar en buenas condiciones en un país mientras que el gobierno informe cuáles son las consecuencias del uso de estos dispositivos, al mismo tiempo genera impuestos. ¿Sabes cuánto dinero se genera de impuestos por el impuesto especial en los cigarros que el gobierno no destina a las cuestiones de salud? Son, no tengo la cantidad en la mente, pero es una cantidad millonaria, billones, ¿sí? Que el gobierno no destina a cuestiones de salud. Entonces pareciera ser que la prohibición de los vapeadores busca defender al ingreso del gobierno, porque si estamos hablando que por el IEPS y por los impuestos normales de cualquier producto es más o menos 160% lo que recauda el gobierno por cada cajetilla de cigarros, nos damos cuenta que el gobierno, de manera legal, es el socio mayoritario de las tabacaleras. Porque quiere decir que de 100 pesos que cuesta una cajetilla, la tabacalera se queda con 40, menos lo que le da a la tiendita y al que lo transporta. El gobierno se queda con 60 pesos. Es un muy buen negocio cuando solamente viene de impuestos. Claro. Entonces, como que es muy lógico que quiera yo barrer con la competencia si la competencia no tiene esos impuestos especiales. Y si no tengo manera de justificar esos impuestos especiales, porque este producto hace menos daño que el que tiene los impuestos especiales. En ese sentido, le preguntaría a cada uno de ustedes, primero, doctor Moreno, ¿qué le propondrías a la futura presidenta que haga con este segmento que trae, porque son varias prohibiciones que trae ahí a la minería abierta, que si la soberanía alimentaria, en fin, pero hablando de este tema, que para prevenir adicciones se hagan programas y campañas para las drogas químicas, prohibir el comercio de vapeadores y la marihuana. ¿Tú qué le propondrías a la futura presidenta, doctor? Yo lo que le propondría es que hacer programas de educación para que las personas sepan cuál es el daño, cuál es el problema, y también que en un momento dado se entienda que el uso, sobre todo de médico, de sustancias como el fentanilo, no tiene nada que ver con la distribución del fentanilo en forma clandestina. Y como lo explica el abogado ahorita muy bien, queda claro que el hecho de prohibir genera un mercado negro. Entonces, conocer cuáles son los daños que puede producir el vapeo y cuáles esos daños, hacerlos conscientes a la población, pero también en un momento dado, cuáles podrían ser los beneficios si hubiera personas que pueden dejar el tabaco, por ejemplo, con un producto que sea menos nocivo. Y esto pues pudiera ser muy útil. Por eso es importante que con estas decisiones no se tomen lo blanco y lo negro, que es habitualmente lo que se hace. Quitamos todo, o sea, todo va para afuera. Y entonces acabas afectando a gente
que requiere el medicamento en el caso del fentanilo, o bien gente que se puede beneficiar de un producto que le evita el seguir consumiendo algo que lo daña. Entonces, prohibir por prohibir, creo que al final acaba generando mayor problema si no se hace con una base de estudio clara. Juan José, ¿tú qué le propondrías a la futura presidenta? Bueno, si me permites hacer el comercial, escribí un libro que se llama El concepto de reducción de daños y los derechos humanos. Aquí abordo 3 derechos esenciales que tienen que ver con todo lo de la regulación, tanto de los vaporizadores como de otro tipo de drogas, como el uso del fentanilo y todo ese tipo de cosas. Y hay 3 derechos fundamentales que tenemos todas las personas cuando enfrentamos este tipo de temas, ¿no? El primero es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es: yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Yo puedo hacer mi proyecto de vida como yo quiera. Yo puedo comer lo que quiera. Puedo ingerir o utilizar cualquier sustancia que yo quiera, porque es mi derecho. Número 2, el derecho a la salud. Vale la pena distinguir que la salud es un derecho y no es una obligación. Yo no estoy obligado a ser saludable, pero sí tengo el derecho a que el Estado me brinde las herramientas para estarlo. Eso quiere decir que si yo quiero fumar, que si quiero consumir marihuana o que si quiero comer papitas, yo tengo ese derecho. Y el tercer derecho es el derecho a la información. Y ahí es donde el Estado no ha hecho su trabajo, que es lo más importante. Me tiene que informar. Si comes papitas, te va a hacer daño, vas a engordar, vas a tener problemas cardíacos, ¿sí? Entonces, yo podré tomar una decisión con esa buena información que me dé el gobierno. Claro. Pero si el gobierno miente, lo único que logra es que los muchachos especialmente digan: está diciendo el gobierno que utilizando tal cosa te pasa otra, ¿no? En el Google encuentran la respuesta en 5 segundos y se dan cuenta que el gobierno miente. Entonces, si no encontramos estos 3 derechos concatenados con el objeto de que podamos ejercitar nuestra libertad, siempre vamos a tener problemas como los que se están dando en México. Hay un estudio publicado hace más o menos un mes que habla de cómo la legalización de los vaporizadores en México traería hacia abajo un 40% la tasa de fumadores en México, lo que ahorraría una cantidad de dinero impresionante al erario público del trato que es del tratamiento que se tiene que dar a estos pacientes en los servicios de salud que opera el gobierno. Entonces, el llamado es a que nuestra presidenta, que dice ser una persona de ciencia, pues se vaya a revisar las cuestiones de ciencia y que evite esas prohibiciones que carecen de todo fundamento científico. México es uno de los pocos países donde todavía se llega a escuchar que el vaporizador hace más daño que el cigarro. Eso ya a nivel mundial está totalmente sobrepasado. Ya ni siquiera los más grandes detractores del vapeo, que son en Estados Unidos, en Inglaterra, hablan de eso. Ya tratan de ir por otros lados porque es imposible decir que el vaporizador es más dañino que el cigarro. Pero aun si fuera igual o más dañino, la gente tiene derecho a elegir lo que quiere consumir. Y el gobierno tiene la obligación de decirnos cuánto daño hace de verdad para que nosotros podamos tomar esa decisión. Juan José Sirión Lee, abogado académico de la UNAM, presidente de México y Mundo Vapeando AC, y Francisco Moreno, doctor, internista, infectólogo. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí este día con nosotros hoy en Brújula. Un gusto y pues hoy aprendí mucho del abogado, eso me da gusto y creo que eso es lo que debemos de hacer, o sea, tener una comunicación en la que se incluyan pues estos conocimientos para tener una mejor decisión en lo que hay que hacer. Totalmente. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias al doctor. Es verdaderamente increíble encontrar, porque la verdad es que no los hay, médicos que estén abiertos a escuchar la información y ponerla a prueba. Nadie debe de creer nada. El problema es que la burocracia médica, sé que el doctor trabaja en un hospital privado, pero la burocracia médica es muy vertical. Lo que diga el secretario de salud es como si lo hubiera dicho el Papa. Entonces, encontrar y escuchar a un médico que está abierto a la información, pues es muy interesante y ojalá que pudiéramos tener una conversación posterior para que el doctor nos diga cuáles son sus conclusiones. Muchísimas gracias a ambos. Claro que sí.